Primero quiero agradecer a los organizadores, a Jesús Largo por la invitación que estuvo pendiente hace mucho tiempo. Y también felicito a ustedes por este lindo lugar, este lindo centro cultural. Es realmente precioso. Me gustaría volver otra vez. La intervención mía le puse el nombre La poética del migrar profundo. También podría llamarse las poéticas del migrar profundo. ¿Por qué tuve que pensar y tratar el tema? Primero porque llevo años escribiendo poesía y mi meta es ser poeta. Segundo, como soy inmigrante, mientras más conocido, más invitación he recibido y me he dado cuenta de que muchas veces la invitación ha sido para hablar también sobre la migración. Y resulta que no soy un experto en migración. Yo dije, sí, pero yo conozco otro tipo de migración. Puedo hablar de estos tipos de migración que no sea la física, la común. De ahí fue mi interés por investigar sobre el tema y tengo unos apuntes que lo voy a leer. He encontrado tres maneras de abordar el tema de la migración, de la relación entre la migración y la poesía, o la migración y la literatura. Se puede hablar, por ejemplo, de los desplazamientos físicos, que son muchas veces voluntarios, otras veces forzosos, dolorosos o no, pero de seres humanos y de otras especies que siempre han inspirado grandes obras literarias, tanto por su ocurrencia como por sus permanentes cicatrices. Y también por los notables cambios que han generado estos tipos de desplazamientos en la manera en que nosotros los humanos miramos el mundo. Pero estos apuntes ahora hablan de hincapié en la relación entre la migración y la literatura. Yo quiero quedarme con otras formas de entender la dinámica. ¿Por qué hablo de dinámica? De hecho, yo creo que es la palabra ideal, más justa para describir la relación entre migración y literatura. Si no fuéramos seres estáticos, no estaríamos hablando de eso ahora. Esto lo vamos a ver más adelante. La escritora chilena Andrea Jeftanovich plantea que escribir por sí solo es cruzar fronteras. Me parece muy convincente su planteamiento. Mientras más grande, mientras más resistentes son las fronteras, más vital, más grande es la literatura resultante. Las literaturas, las artes no soportan ningún muro, tanto muros artificiales como naturales. Por eso las literaturas migran antes que los escritores. Es decir, mis poemas, mis libros han migrado antes que yo. Migrar en la literatura no siempre significa abandonar un lugar, incluso puede implicar aferrarse aún más al lugar del origen. Por ejemplo, hay grandes escritores africanos residentes en Europa que nunca han dejado de escribir con fervor sobre realidades de sus países de origen, lo que significa que se puede migrar sin haberse ido nunca y se puede irse sin haber migrado nunca.
La literatura existe, entonces podemos plantear, primero podemos llegar a dos planteamientos, que la literatura existe porque el mundo no es suficiente, y la migración existe porque ningún territorio es suficiente. Para conceptualizar lo que he llamado la poética del migrar profundo, debo precisar que la literatura para mí se asienta en una relación entre vida, territorio y lenguaje. Resulta que los tres se relacionan con el acto o la acción de migrar. La vida, primero, como máxima expresión de movimientos ininterrumpidos. Toda vida es, ante todo, movimientos definidos por una serie de elementos como átomos, moléculas, células, fluidos, etc. Somos entonces infinitud de desplazamiento. Pulsos, impulsos, ultrapulsiones. Si nuestra base es, como entidad viva, movimiento, desplazarnos es parte de una necesidad vital o inevitable. Desplazamientos que pueden ser conscientes o inconscientes. No existe el que nunca ha migrado, el que nunca ha pisado una frontera. Vivir en sí es un proceso, es un eterno transbordo. ¿Hacia dónde nos desplazamos? Entonces, ¿cuándo nos desplazamos? Esta pregunta nos permitió darnos cuenta de que migramos siempre, que sea una migración física, espiritual o imaginaria. Hay un tipo de migrar que permite desplazarse al mismo tiempo hacia sí mismo y hacia los demás. Es decir, lograr la búsqueda del otro sin dejar de buscarse a sí mismo. Es posible gracias a la dimensión poética de la vida. Pues lo que nos conecta entre nosotros es esencialmente este hilo invisible, sensible, que también podemos llamar poesía. Migrar, esta forma de migrar en ambos sentidos, hacia uno mismo y hacia el otro, yo podría llamarlo migrar bidireccional o la poética del migrar profundo. Nadie existe sin un poco del otro. Estamos todos conectados por este mismo hilo invisible que no es nada más que la sensibilidad poética. En mi caso en particular escribo por esta razón y por inquietud, por intranquilidad. Escribo porque primero no entiendo la vida, segundo porque no puedo dejar de caminar. El territorio, no hay literatura sin territorio. Para muchos la literatura es la principal justificación del territorio. Toda literatura es la prueba de que la vida es más grande que cualquier territorio. La poesía es entonces la prueba de que ningún territorio es suficiente. El territorio reduce el ser y lo transforma en un producto terminable, finito. La poesía en su caso lo amplía el ser, lo acerca a la infinitud. Por eso el ser humano no puede vivir en un solo lugar, en un solo país, tampoco en una sola soledad. El ser humano no es nada sin el horizonte que le hace caminar. El ser humano no puede amar una sola cosa. Para escribir, el territorio puede resultar suficiente. Para vivir se necesita traspasar fronteras. De esta necesidad de ir más allá han nacido grandes obras literarias y artísticas. Ningún territorio ha logrado reemplazar la belleza de vivir. Las fronteras son la prueba o las pruebas de que vivir nunca va a ser suficiente. Un humano necesita siempre caminar, que sea, es decir, física o espiritualmente, desplazarse y romper fronteras.
En el caso del poeta se admite que es un ser migrante por excelencia, porque el poeta no soporta ninguna frontera. Cada verso es la prolongación de alguna victoria sobre la mezquindad, tal vez su propia mezquindad. La mediocridad territorial nos obliga a recorrer al lenguaje como herramienta de poetización. Toda acción poética es precedida de alguna frontera. Creo que todo no es poético, es cierto, pero lo que es solamente poético, ni poético es. La diligencia apoética pone en evidencia la identidad estática de ciertas cosas. En lo poético se entiende que lo no poético, es decir, un apoetismo necesario para la comprensión poética del mundo. Todo migrar tiene el potencial de ser poético. Desaparecer también, todos desapareceremos, por eso somos seres poéticos también. Nada permanece en el lugar donde descubrió la poesía de su viaje. El lenguaje nos acompaña en todos los desafíos existenciales. Todos los viajes necesitan un lenguaje para ser dicho, para ser contado. El hecho de migrar genera un equilibrio entonces entre el lenguaje y los ruidos interiores, nuestros propios ruidos, lo cual incluye el contenido idiomático. Aprendimos a combinar el lenguaje del otro con el nuestro, combinar el silencio del mundo con nuestro silencio, con nuestros propios ruidos. No hay nada más poético que el encuentro de dos silencios, el silencio del otro y el mío. Entonces, la literatura y la necesidad idiomática del ser es un hecho inevitable también. Aprendimos de que los idiomas son territorios donde se puede viajar. Esta experiencia lo estoy viviendo cada día porque he tenido que escribir en muchos idiomas, algunos maternos, otros aprendidos. Y de esta experiencia, al pasar de un idioma a otro, yo estoy emprendiendo un viaje que muchas veces resulta tan poético como mirar o tocar el mar infinito, o tan escandaloso como la muerte de un errante. He tenido que pasar de un idioma a otro de muchas formas, tanto escribiendo en mi vida diaria. Y este viaje de un idioma al otro, cuando paso de mi idioma materno al español, estoy de una forma realizando un viaje también. Un viaje que para muchos o para uno puede ser al principio banal, pero cuando uno se pone a escribir poesía no es nada banal. ¿Qué significa que no es nada banal? Porque al principio he tenido que escribir en creol y francés y después traducir a español para poder publicar en Chile. Y después después de muchos años, aprendí a escribir directamente en español. Resulta que cuando tengo que traducir ahora los poemas que escribo en español a mi idioma materno, yo encuentro la misma dificultad, el mismo grado de dificultad que cuando lo hacía al revés. Es decir, yo me veo en la obligación de viajar de español a mi idioma materno. Al principio yo veía eso como una especie de traición. Yo digo, ¿por qué no puedo traducir un poema mío de español a creol? Siento que estaba traicionando algo, pero en realidad al final me di cuenta que no, es así. Los idiomas son lugares de encuentro y de viajes íntimos muy, muy necesarios. Para no alargar tanto esta reflexión, voy a tratar de resumir un poco de lo que quería plantear al final. A una cuestión de origen y destino. En todo lo que yo estaba diciendo es una cuestión de origen y destino. Cuando el origen del ser humano es el destino, se puede hablar, esto sería la primera conclusión.
Gracias. Cuando el origen del ser humano es al mismo tiempo su destino, se puede hablar de una insoportable inutilidad del viaje. Nadie ha viajado si su origen es al mismo tiempo su destino. Eso no tiene sentido. El sentido de todo viaje es poder disfrutar del camino siendo el destino una meta imposible. Creo que en el origen, como inicio de una aventura que supera todas las leyes identitarias, me gustaría que mi viaje, en mi caso, fuera a una traición a todos los destinos. La conciencia del tiempo es la que nos hace mortal, y el tiempo es un átomo cuyo movimiento activa la conciencia de nuestros pasos. Caminamos, damos pasos, estamos conscientes del tiempo, pero si no disfrutamos del camino, sea donde sea que queremos llegar, no hemos viajado. Entonces, segundo planteamiento, podríamos concluir diciendo que la literatura es la frontera donde ocurren todas las cosas. Tercero, podemos atrevernos también a definir una frontera como un lugar de renacimiento. Cualquiera que cruza una frontera, incluyendo sus propias fronteras, es un ser renacido. Cada ser humano debería ser una escuela de poesía, es decir, alguien que ha pisado una frontera, que ha sacudido algún muro. 4. Desde mi infancia insular, en una isla rodeada, ustedes saben, de todo lo que puede ser imaginario, yo crecí con una carga de insularidad muy fuerte, rodeado de agua en todas partes. Mi única posibilidad de conocer el mundo ha sido primero imaginar, a través de la imaginación. Yo tenía que imaginar el mundo que hay afuera. No podía soportar eso de que el agua es la única realidad. Entonces, eso ha sido mis primeras experiencias reales de migración. Una migración a través de la imaginación. Por eso he tenido que viajar, pero después he conocido una migración física, que es la que estoy viviendo. He vivido muchos ratos, pero la migración imaginaria desde mi infancia insular es la que más ha marcado mi literatura, mis poemas, mis libros y todo lo que estoy escribiendo. Entonces, yo siempre he tenido la idea de que migrar ha hecho de mí un animal poético. 5. Las fronteras, una frontera es también una línea temblorosa que imita la partitura de la vida. 6. Llamamos también destino el fin de un sueño. Los sueños están hechos para dar sentido a la vida, no para que se acaben. 7. El origen poético del hombre le da una identidad dinámica, la cual lo salva de las constantes tentaciones de alienación. 8. La literatura es entonces lugar de donde todas las luchas pueden ser posibles. 9. Mi insularidad ha sido siempre una invitación a conocer otros mundos. Desarrollé la capacidad de irme más lejos a través de la imaginación, hacia todos los horizontes posibles. Esto para nosotros tiene un nombre, a eso nosotros lo llamamos errance, que en español viene siendo errancia. 10. Me gustaría ser yo, personalmente, una metáfora originaria de todos los pueblos, de todos los idiomas, de todos los puertos, de todos los desiertos, de todos los bosques.
Me gustaría hacer, ante todo, una metáfora migrante, inquieta. Así podría renacer en cualquier lugar, en cualquier idioma, tal como he renacido en el castellano, en el chileno, en las fronteras, en todos los lugares donde he tenido que decidir si avanzo o no. Eso, a modo de resumen, es la reflexión sobre las poéticas del migrar profundo. Muchas gracias. Vamos a invitar aquí al público presente. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta a Jacques, esta es la oportunidad que puedan tener. Adelante, por favor, sin vergüenza. Ya tenemos una pregunta. Ya, para acá. ¿Pasa el micrófono allá? Preséntese y haga la pregunta, por favor. Hola, buenas tardes, un gusto haberte escuchado. Te quiero hacer una consulta. Desde toda esta transformación que tú hablas, de toda esta poesía, ¿cómo nosotros podríamos llevar esta poesía a los niños, por ejemplo? Te lo digo porque yo soy profesora de educación básica y siento que es un tema que nosotros tenemos que abordar desde pequeño y me gustaría saber cómo podemos hacerlo para que tú tengas contacto con chicos, por ejemplo, de algunos colegios de Lampa. ¿Cómo podríamos hacer para que tú, o qué harías tú para poder tener esa cercanía y mostrar tu trabajo a estos niños que yo creo que necesitan tener estas experiencias tan significativas como lo que tú nos acabas de mencionar? Sí, mire, he sido invitado muchas veces a colegios a intervenir y en universidades también. Mis experiencias con los niños en realidad son los que más me han marcado cuando he tenido que ir a algún lugar educacional. Primero, los niños escuchan y preguntan con una inocencia. Los adultos escuchan y preguntan con otra intención. Significa que en esta inocencia he encontrado el potencial poético del niño y eso es algo que se debe desarrollar desde chiquitito. Un amigo, Agustín Bonelli, me habló la otra vez y está interesado en lo que él llama el nuevo poeta. Yo entendí que el nuevo poeta es el que anda con los pies en la tierra, es el que no se aísla nunca del mundo, de los demás, de la piedra, de lo que sea, y que vive su vida en el mundo, pero siempre conectado con la dimensión poética de todas las cosas. Como creo en la dimensión poética de todo, de las piedras, del micrófono, de mi voz, de sapo, de todo, como todo tiene una dimensión poética, entonces eso hace posible llevar la poesía a los niños. Que los niños dejen de ver la poesía como algo sublime, muy lejos, muy intocable o de alguien muerto. Tienen que tener contacto con poetas vivos que les hablan, que les leen, que les explican que también son poetas y que solamente necesitan desarrollar la capacidad de escribir poesía, porque son dos cosas distintas. Somos seres poéticos, poetas o no. Entonces, los niños para mí son los seres más poéticos que he conocido, por lo tanto, con una potencialidad de ser poeta muy enorme, si nosotros llevamos la poesía a las aulas. Y eso yo creo que es el trabajo del nuevo poeta, del que habla mi amigo Bonelli. Abierto a las invitaciones a conversar con los niños, a compartir, a hablar de poesía y a escuchar también tanto lo que piensan del mundo, también a escuchar la poesía que son. Eso es.
Gracias, Jean-Jacques. ¿Alguien más, por favor, que quisiera en este momento aprovechar esta tremenda oportunidad que tenemos de hacerle preguntas a este tremendo poeta y muchas cosas más también, que no las vamos a decir nuevamente? Hola, Jean-Jacques. Hola. Hacia el final de tu presentación hiciste mención a estas nuevas lenguas que vas adquiriendo al emigrar, y dentro del español te ha tocado el chileno, que es una excepcionalidad dentro de lo que es el español. ¿Te ha complicado mucho la forma en que tenemos de hablar, nuestros giros locales, nuestro modo de ser, dentro de lo que tú has aprendido en el español, porque has estado en Colombia y en otras partes del continente, y el idioma chileno, que no es un idioma, pero es una forma de español, que hoy día, incluso a nivel latinoamericano, mundial, se entiende que nosotros casi nos estamos alejando del español como ya construyéndolo en una lengua aparte. Entonces, te lo pregunto, dentro del trabajo de traducción, ¿esto te ha complicado más? ¿O ha sido un desafío? ¿Cómo ha sido la experiencia de conocer este tipo de español? Sí, no puedo mentir que me ha costado mucho y todavía me sigue costando, mucho más que el castellano, que por ejemplo que venía aprendiendo en Cuba. Como en Cuba hablo un español un poco más neutro que ustedes, no me ha costado tanto. Sí me ha costado. Y tanto en mi ámbito laboral tenía que aprender y tanto en el ámbito literario tengo que aprender. Pero una cosa que me gustaría decir, de esta dificultad, de esta complicación que he tenido con el chileno como tal, como forma de hablar, yo no me quejo por eso. Porque afortunadamente he podido aprovechar de eso. Esto, ¿por qué? Si se fijan que como el arte poético, bueno, de escribir poesía, es el arte también de usar creativamente las palabras, sin el uso creativo de la palabra no podemos llegar a un poema, ¿cierto? Siendo el mejor poeta en el fondo, yo puedo ser el mejor poeta en el fondo, pero si no puedo usar creativamente la palabra, no puedo traspasar esto, lo poético que tengo adentro hacia afuera. Entonces es un desafío. De ahí nace el poeta que escribe poesía, y por eso yo digo que la poesía viene del ser poético hacia el poeta. No del poeta. El poeta es un intermediario, en este caso, del ser poético hacia el poema. Está ahí. Entonces, esta forma de hablar chileno, que resulta de una creatividad tan sorprendente, también tiene que ver con la poesía chilena. También tiene que ver con la potencialidad, con la fuerza poética y con toda esta, con la escena poética chilena en sí. Entonces no es algo banal sin resultado, resulta. Y es cierto que la poesía, entonces hay un costumbre, entonces lo que quiero decir es que hay un costumbre innato, normal del chileno de tratar de hacer lo más creativo posible el uso de la palabra. Por eso le da vuelta, por eso tiene 10 sentidos, por eso tiene que ver con el tono, con la forma, con la mirada, para cachar el significado. Entonces eso también es una poesía. Nicanor Parra ha intentado ayudarnos a darnos cuenta de eso. Por lo tanto sí me ha costado y también he aprovechado también de eso. Gracias. Bueno, queremos extender más el aplauso para Jean-Jacques, por favor. Muchísimas gracias. Ahora queremos